desaparecen, quedan muy pocos. No sé si hacéis un repaso de vuestro grupo, os imagino que todos coincidís en lo mismo, ¿no? A pioneros y a rovers llegan muy pocos de los que iniciaron cuando eran pequeños, ¿no? Y bueno, eso tiene su explicación, ¿no? Lo de llamarme cuarta rama es un poco peyorativo. La cuarta rama se llama, porque es la que surgió la cuarta, ¿no? Primero surgió Scout, después Manada y después Rover. Y la cuarta es los pioneros, pero ya no existía BP. Es decir, no fue una rama que instaurara BP. Se instauró posteriormente de la Segunda Guerra Mundial y, como he dicho, pues ha pasado por varios nombres, ¿no? Es una etapa del movimiento Scout que generalmente coge la parte de la adolescencia, la primera parte de la adolescencia, y según los países, pues suele rondar entre los 15 y 17 años. Sobre todo, o principalmente está desarrollada en Europa, es decir, en Estados Unidos, en Asia, pues no suelen encontrarse, esta rama no ha tenido éxito, no se ha desarrollado. Bueno, ¿por qué? ¿Por qué surge esta rama? Pues esta rama surge, los pioneros o los comandos surgen después de la Segunda Guerra Mundial. Si os dais cuenta, la Segunda Guerra Mundial duró 6 años. En 6 años de la vida de un chaval que tenga 10 años, cuando han pasado 6 años son 16 años, uno que tenga 9, que tiene 15, es decir, que ha pasado gran parte de su vida en una situación estresante, sobre todo en Europa, ¿no? En Europa la gente de Francia, de Alemania, de Inglaterra, pues eran chavales que de tener una vida más o menos tranquila, de repente se vieron metidos en un conflicto mundial en el cual ya no se podían hacer las cosas de los scouts, a pesar de que los scouts siguieron, por ejemplo, en Francia y en Inglaterra, pero no eran las actividades que hacían, eran unas actividades que no tenían nada que ver y encima estaban muy mediatizadas por cosas muy trágicas, como era la muerte, como era, pues eso, el ver morir gente alrededor tuyo. Y entonces, cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, la mayor parte de los chavales que estaban en los scouts, pues no se sentían atraídos porque habían vivido tan rápido que las actividades previas a la Segunda Guerra Mundial hechas en el escultismo no les llamaban la atención, ¿no? Encima, pues es cierto que en esa época el mundo con los americanos pues cambia totalmente el enfoque, ¿no? Empieza el tema de la modernidad, no es tan tradicional como era antes, previo a la Segunda Guerra Mundial, y pues se empieza a perder un interés por lo que es el escultismo. Entonces, en Francia, que fue donde surgió este movimiento, esta rama, el Michel Menú, que era un oficial de resistencia, que era scout y, de hecho, durante la Segunda Guerra Mundial pertenecía también a la rama nacional de scout de Francia, le encargaron que revisara un poco el estado de los scouts, ¿no?, en Francia. Y eso lo que hizo estuvo sobre el campo viendo cómo estaban, en qué situación se encontraban, y vio que era una catástrofe. No solamente porque los chavales también habían perdido el interés, sino porque los responsables había una carencia de formación enorme, que es un poco lo que estamos haciendo nosotros aquí ahora, intentar formaros, porque es importante que los responsables estén muy informados para enganchar a los chavales, ¿no? Y entonces tuvo una idea o propuso una idea al Comité Nacional de Francia, que era formar una unidad entre medias de los rovers y entre medias de los scouts, de la rama de tropa o de los scouts, que se llamaban los riders, los comandos, que era una innovación pedagógica y más o menos consistía, bueno, os pongo esto porque cuando Michel Menú dio una vuelta por Francia, incluso se planteó si Baden-Powell se había equivocado a la hora de plantearse cómo realizar el escultismo, ¿no? Veía que había una época de la juventud en las cuales los chavales perdían ese interés, ¿no? Entonces, pues de ahí viene esa frase, ¿no? Y de ahí viene lo que montó después. La propuesta inicial que hizo él era conseguir unos scouts, la excelencia en la rama scout exploradores, es decir, que los riders fueran, como ha dicho antes Carlos, y como veis ahí en la foto, los boinas verdes de los scouts, es decir, que fueran los mejores en todo. Eso incluía no solamente a nivel de técnicas, a nivel de aventura, a nivel de desarrollo personal, sino también la parte religiosa y la parte personal, ¿no? Que fueran gente que fuera ejemplo para la sociedad. Para ser un rider o una tropa rider, como lo llamaban ellos, era
había que cumplir unos requisitos que eran muy estrictos. Tenían que tener mínimo una antigüedad de 2 años la tropa o las patrullas Raider. Tenía que haber progresiones individuales dentro de cada patrulla. Y cuando digo progresiones individuales es que debía haber por lo menos en cada patrulla 2 scouts de primera clase, quería decir, y 2 scouts de segunda clase. Se tenían que ir formando en especialidades y desarrollar determinados tipos de especialidades, y que los dirigentes que llevaran esas patrullas estuvieran formados en la chamarán. La chamarán es como Gilwell Park en Inglaterra, como donde se formaban donde se forma la insignia de madera, pero en Francia. Tenían que tener un local acondicionado, tenían que tener un conciliario propio. El resultado fue que un 10% de las tropas o de los scouts de Francia se llegaron a ser tropas Raider, ¿no? Y con eso consiguieron que se engancharan y no se perdieran ese porcentaje de la juventud y que no siguieran en el escultismo. En otros países también se intentó y se hizo, ¿no? En el Reino Unido, que tenía el mismo problema que en Francia por la pérdida de interés de los chavales, pues se dividió en Boy Scouts y Senior Scouts. Los Scouts belgas crearon también una nueva rama en 1950. En Francia, después del Michel Menú, que ya os digo que se fue justo después de la Segunda Guerra Mundial, François Le Boteau crea la rama Pioneros, intentando exportar el modelo Raider a todo el escultismo a nivel mundial, ¿no? Y eso, pues como todas las cosas, pues tiene gente que lo aceptó muy bien y otra gente más tradicional que lo aceptó muy mal. Y entonces, pues por ejemplo, en Francia se dividieron los scouts en Scout Unitario de Francia, que eran aquellos que no querían que existieran entre medias los comandos, los pioneros o las tropas Raider. Y eso también ha pasado en otra parte del mundo. De hecho, por ejemplo, José Manuel, ¿no?, es bastante crítico con la rama pioneros. Fuera de Europa, pues como os he dicho, en Europa sí es cierto que se desarrollaron los comandos, los pioneros. En Estados Unidos no hay divisiones. Los scouts o los exploradores van desde los 11 hasta los 17 años. En Indonesia van de 11 a 15 y después pasan directamente a rovers. En Reino Unido, por lo que he dicho, están los dos, tanto Scout y después pasan a exploradores, igual que como si estuvieran en la rama de pioneros. Y en México, por ejemplo, sí se mantiene esa división en tres, en exploradores, caminantes y rovers. Bueno, si algún día soy monitor de pioneros escultas, pues ¿cómo debería ser un monitor de pioneros escultas? Pues tendría que tener, hay que tener en mente mucho cómo es la persona con la que vais a tratar y a la que vais a educar, ¿no? Y es cierto que los adolescentes es una edad muy complicada. Es una época de cambios, seguramente cuando más cambiamos durante todo nuestro desarrollo vital, y hay un proceso de transformación de que pasamos de ser niños, de tener unas responsabilidades muy limitadas, de vivir alegremente, a empezar a ser adultos, empezar a tener responsabilidades. Empezamos y como cualquier periodo, pues eso tiene sus peligros, ¿no? Puede ser que cojas un buen camino o puedes coger un mal camino, porque en la adolescencia nos fijamos en modelos que muchas veces son adecuados y otras veces no son adecuados. Y ese es el peligro que tienen, y por eso muchas veces cuando se ha dicho que mucha gente desaparece del escultismo, es que deja de atraerle porque se empiezan a fijar en otros modelos que a lo mejor no son tan adecuados. Pues esto es la bomba de relojería con la que trabajamos con los pioneros, ¿no? Es una persona que empieza a tener conciencia de sí mismo como una persona individual, no como grupo, sino que él tiene una personalidad. Se empieza a tener tensión con la familia, y eso es generalmente frecuente, y hay un enfrentamiento con la autoridad, con el adulto. Todo lo que dice el adulto que antes aceptaba, ya fuera un profesor, ya fuera un monitor, ya fuera el padre o la madre, pues eso se empieza a poner en tela de juicio. Hay una maduración en afectos, ya seleccionas a quién quieres, a quién no, hay gente que te atrae más y otra gente que te atrae menos, igual que pasa con la parte física, ¿no?, y el desarrollo intelectual. Ya empezamos se empieza a ser adultos en esa edad, y adultos en todo, a nivel físico, que pues eso es la parte más potente generalmente, tanto en hombres como mujeres, es en esa edad, ¿no? A partir de los 15, 16 empieza una persona a tener todo su desarrollo físico.
Empiezan los intereses sexuales, que eso no existían antes y que marcan mucho a la persona, y la relación entre adolescentes amigos, antes pues tu relación era un círculo muy limitado y de repente empezamos a ampliarlos y nos interesa gente que a lo mejor no estaba en un círculo más cercano, pues porque tienen otras aficiones que me atraen a mí y que los que tengo más cercanos no las tienen, ¿no? Como pasa cuando he hablado del tema de la tensión con la familia y con la autoridad, eso en parte viene porque se desarrolla unos valores y un desarrollo de la crítica, ¿no? De respecto a lo que tú recibes, ¿no? Pones en cuestión todo lo que recibes. Y da mucha importancia a amigos, a compañeros y a los nuevos conocimientos que vas adquiriendo, ¿no? 3 claves para trabajar en pioneros. Pues en pioneros no desaparece el sistema de patrullas. El sistema de patrullas se sigue manteniendo y es más, se debería estar reforzado y debería ser unas patrullas que funcionaran muchísimo mejor que las patrullas en exploradores o en scout. Con un reparto de tareas, con una vida mucho más en común. La progresión, como yo creo que estáis harto de oírlos, eso nunca tampoco desaparece, es decir, hay que progresar y eso que cuesta muchísimo en pioneros o en escultas es muy difícil que la persona se tome en serio la progresión y es una cosa que hay que insistir porque más chorra, menos chorra las pruebas, hay que intentar progresar y hacer las cosas para ir evolucionando, porque en el fondo estamos educando. Uno de los objetivos fundamentales es que toda la gente que tengáis a vuestro cargo, pues que no desaparezca, ¿no? Que sigan en el movimiento Scout, que sigan formándose y si pueden llegar a monitores, pues mucho mejor, ¿no? Porque es uno de los problemas que tenemos en muchos grupos, la carencia de monitores. Y después la forma de trabajar en pioneros, aparte de, como os he dicho, en patrullas, existe lo que se llama el proyecto, ¿no? El proyecto, la empresa, la travesía, la singladura, se llama de muy diversas formas, pero en el fondo es un proyecto que realizan los educandos, que realizan los pioneros. Es un proyecto de aventura, de servicio, de lo que decidan ellos y que tienen que tener unas fases y desarrollarla, porque en el fondo lo que vamos a intentar conseguir con el proyecto es que los chavales aprendan a trabajar como se trabaja en adulto, es decir, planificando, decidiendo entre todo el mundo lo que es más correcto, viendo cuáles son los pros, los contras, qué hándicap vamos a encontrar, qué obstáculos, cómo vamos a superarlos, qué financiación vamos a tener, ver el tiempo, cómo se va a hacer, o sea, lo que es hacer un proyecto como si fueras un adulto. Referencias, por si tenéis intención de, pues sigue siendo a nivel de escultismo, pues sigue siendo escultivo para muchachos, porque como os he dicho, se sigue tratando en sistema de patrullas y porque el escultismo para muchachos se diseñó también para chavales de las edades de los escultas. El sistema de patrullas de Roland Phillips, igual, os digo, y ayudas para los responsables, para los de Baden-Powell. Y este señor, Forestier, Marcel Forestier, es el que conjuntamente cogió Michel Menú, este francés que desarrolló por primera vez los Riders o las tropas comandos o los pioneros, sobre todo para coger la parte personal, la parte de desarrollo personal y espiritual de la persona. Esto conjuntamente con la filosofía esta de Warcraft, de aventura de los bosques, de supervivencia, pues es un poco lo que dio un poco de alas a los chavales en esa edad. Y por último, comentaros, el monitor de esculta de pioneros, pues forma un equipo con su equipo cuando tiene equipo y, por supuesto, con el CRAL. Adapta junto con ese equipo las actividades que salen del pack del grupo, porque los pioneros muchas veces tienden a funcionar por su cuenta si tienen en cuenta el grupo y es interesante que trabajen en grupo también, a pesar de que tengan más independencia, pero que trabajen con el grupo y se aplique la planificación del grupo en la rama. Es importante que dé mucho ejemplo, es decir, eso es fundamental y más en esas edades que los chavales se fijan en lo que está haciendo cada uno, cómo funciona, no es igual a lo mejor cómo percibe un lobato a su monitor a cómo lo puede percibir un pionero. Un pionero va a poner, como os he dicho, va a dudar más si ve que tiene un monitor que se escaquea, que no trabaja, que no da ejemplo, que todo lo que dice hace lo contrario.
y en el fondo es importante que ayude en una edad muy complicada a tomar decisiones a los educandos que tiene. Y hasta ahí lo que yo os quería comentar. No sé si tenéis alguna duda, si queréis. Voy a dejar de compartir. Abrimos un turno de preguntas de 4 minutos, 5. Recordamos, edad pioneros, monitores de pioneros. ¿Dudas de todo lo que nos ha dicho con tanto interés Julio? ¿Comparación con lo que estáis haciendo realmente en algunos grupos? ¿Ha quedado claro suficientemente? Qué maravilla. Susana, Desde ¿tienes luego alguna duda? vamos, que bien lo he hecho, que bien me lo he preparado. ¿Alguna pregunta, alguna cuestión? Bien. Bueno, os animo que si os toca, a mí la primera vez que me tocó de monitor, me pusieron de monitor de pioneros. Pasé casi de ser pionero a ser monitor de pioneros, que eso es lo más duro que te puede pasar. Y la verdad es que fue una experiencia dura, fue bonita, porque conseguimos llegar a cabo lo que quisimos, que era hacer una empresa, pero fue dura porque nos faltaban muchas tablas. Y yo creo que es importante que el monitor de pioneros tenga tablas previas antes. ¿Puedes repetir un momento lo de la edad de pioneros? De 15, está entre 15 y 17 años. Vale. Pues dejo paso a José Manuel, que va a contar una rama que sí existía con Baden-Powell. ¿Verdad que sí, José Manuel? Hombre, claro. No sé qué opinaría de los castores Baden-Powell. De los castores no lo sé, pero de los escultas estoy seguro. De los pioneros estoy seguro de lo que opinaría, pero bueno. Bien. También tanto los castores que han salido ya a colación como los pioneros son formas de manifestar por parte del movimiento Scout que el escultismo está vivo. Es decir, que un joven de 25 años en tiempos de Baden-Powell era una persona madura, casada, íntegra moralmente y que ganaba el pan para su familia. Una persona de 25 años actualmente, con todo nuestro respeto, pues está en otra dimensión de búsqueda y también incluso sociolaboralmente. Por eso el escultismo, no digamos que ha evolucionado, a lo mejor no ha sido una evolución propiamente dicha, sino que se ha adaptado a las circunstancias socioeconómicas y que estamos viviendo en la sociedad actual. ¿De acuerdo? Simplemente por ponerlo. No, es que no había pioneros en tiempos de Baden-Powell, es que no había castores en tiempos de Baden-Powell. No, pero tampoco los niños de 12 años o los niños de 13 tenían otra madurez. Antiguamente un niño de 12 años ya era un adolescente. A un niño de 12 años pues le cuesta más llegar a la adolescencia porque está mejor alimentado y seguramente más protegido. ¿De acuerdo? Bueno, pues dicho esto, en plan conciliador, ya conocemos todos a José Manuel, director de formación de nuestra escuela, codirector de este curso. Creo que no hace falta presentación, nos ha estado acompañando amable y cariñosamente y lealmente desde que comenzamos estas sesiones y aunque él, como sabéis, es experto y además fan de la rama Lobatos, tengo que decir que José Manuel también ha contribuido a la creación de al menos 2 clanes Robert en su etapa como responsable del Grupo Scout de Alcacires. Y también ha tenido responsabilidades federativas y mucho que decir en el roverismo. Así que, José, adelante. En este tiempo esperamos escucharte también. Pues bien, buenas tardes y gracias otra vez por escucharme otro ratito. Bien, ya bromas aparte, a mí me gusta mucho bromear con el tema de los escultas pioneros y con los castores, porque bueno, no fueron ramas fundadas como por la vida de Baden-Powell, pero es verdad que todo el marco puede evolucionar y se lo admite. En el tema que voy a hablar de los rovers, pues durante mucho tiempo es verdad que, y dentro de distintas asociaciones aquí en España,
pues en muchos grupos se establecieron varias propuestas entre lo que eran los scouts, entre lo que eran los rovers, hablando ya un poco de la unidad de los pioneros. Entonces se alargaba un poco muchas veces la sección scout, se creaba lo parecía se llama la alta patrulla, que eran más o menos los guías de patrulla que organizaban unas actividades diferentes, pero bueno, evidentemente ya fuera de broma, la unidad de pioneros es una realidad que tiene su fundamento, su integración dentro de lo que es el escultismo. Y bien, sin solución de continuidad, pues vamos a hablar de lo que es la tercera rama del escultismo. La tercera rama porque se creó después de los scouts originariamente, de los cuales originaron la fundación del movimiento scout, y de los lobatos que le prosiguieron en su fundación. Bien, la rama rover tiene distintas denominaciones según las asociaciones. Se puede denominar rover, que fue el origen primigenio. En MSC normalmente se le ha denominado rutas, en algunas otras ocasiones también se le puede denominar compañeros. Bien, me voy a referir quizás por arrastre histórico y por un poco lo que estoy yo más acostumbrado y familiarizado a denominarlo rover, aunque bueno, en alguna de las diapositivas por supuesto también aparecerá lo que es el término ruta. Bien, ¿y por qué nace esta rama superior? Pues aproximadamente se nace en 1918, precisamente para dar cabida dentro del escultismo a aquellos scouts que se habían hecho ya demasiado mayores y habían superado ampliamente lo que era la edad de participar de una patrulla scout. Realmente la idea comenzó a gestarse en 1914, pero obviamente ya sabéis que en 1914 comenzó la Primera Guerra Mundial, que se extendió hasta 1918. Por lo tanto, igual que decía antes Julio con el tema de la Segunda Guerra Mundial, eso provocó ahí un lapso de tiempo en el cual, digamos, esa idea no se pudo retomar debido a la Primera Gran Guerra hasta 1918. ¿Cuáles eran los objetivos iniciales de esta sección, de esta rama? Pues mantener, obviamente, a los antiguos scouts bajo la influencia y el amparo de lo que es el escultismo. Una cosa importante es que no debemos, y preámbulo, aunque lo diré después, no debemos olvidar que la sección rover es una rama dentro de un grupo scout, es decir, no es una entidad independiente, sino que forma parte de lo que es la idiosincrasia y toda la infraestructura de lo que es un grupo scout. Como decía antes Carlos, el grupo scout es la unidad básica del escultismo y el clan rover, por supuesto, se integra dentro. Y, por supuesto, el clan rover, lo que es el roverismo, no es ni más ni menos que una parte del movimiento scout. Por lo tanto, es aplicable todo lo que hemos hablado del método scout. Sencillamente el método scout se aplica de diferente manera porque obviamente la edad, los intereses y la evolución madurativa de estos chavales también va a ser diferente, pero en el roverismo tenemos que hablar, por supuesto, de progresión, tenemos que hablar de evaluación, tenemos que hablar de los mismos términos que caracterizan, que ya hemos hablado en varias ocasiones, al método scout. Bien, en segundo lugar, pues también los objetivos iniciales del roverismo eran pues recibir a los scouts pues que volvían del servicio militar de la Primera Guerra Mundial, pues realmente deseosos de volver a integrarse dentro de lo que habían conocido anteriormente, antes de la guerra, en las patrullas, ¿no? Y finalmente, pues, captar también a aquellos muchachos de entre esa edad, cercanos a los 17 años, que sin haber sido antes scouts, conocían en ese momento el escultismo y deseaban integrarse dentro de él, pero que ya no tenían la edad, adecuada para integrarse dentro de una patrulla scout. Bien, desde el primer momento, pues a partir de la creación de la sección rover, igual que os dije con los lobatos, pues se extendió rápidamente y como la espuma por todo el mundo. Allá donde había una patrulla scout y donde había una manada, hubo también un clan rover también desde el principio. Precisamente por esa ansia que tenían los antiguos scouts, los que acababan su formación en la rama scout, de continuar dentro del movimiento, y por también aquellos amigos de estos chavales de 16 y 17 años que deseaban integrarse en el movimiento scout y sin embargo habían superado la edad. Bien, los orígenes, pues, como decíamos, los podemos marcar en 1918, donde se crea realmente la rama rover. En septiembre de ese año, pues se publica por parte de Baden-Powell un pequeño panfletillo denominado Reglamento para Rover.
En este pequeño panfleto denominado Reglamento para Robert, pues Baden-Powell explica pues, lo más básico, cómo organizar un clan, cuáles deben ser los requisitos de un jefe de clan y cuáles deben ser realmente los objetivos del roverismo. En 1920 pues fue la primera vez que tuvo lugar una participación realmente activa de muchachos de este tipo dentro de una actividad Scout. Y lo fue concretamente en el Jamboree Mundial de Olimpia, donde ellos participaron de las actividades de organización de ese Jamboree. Y realmente pues fue en 1922 un poco el aldabonazo de salida más formal al roverismo, cuando Baden-Powell publica el libro básico de esta sección, como es el roverismo hacia el éxito. Como podéis dar cuenta, Baden-Powell escribió los 3 libros fundamentales, cada uno para las 3 secciones que, digamos, se fundaron mientras que él estaba vivo, ¿no? En Lobatos, en Scout y también en el roverismo. Por lo tanto, Baden-Powell marcó lo que es el objetivo y el horizonte de cada una de estas 3 secciones, y también en la sección en Scout. Bien, denominamos Robert Mood, pues en general a las asambleas donde se reúnen los Scouts a nivel de una asociación o bien a nivel internacional. La primera vez que se juntaron Robert de más de un clan Robert, porque en aquel momento, cuando estaba hablando en 1926, el término grupo Scout todavía no estaba realmente establecido. Había manadas, había patrullas y había unidades Scout y había clanes Robert. La primera vez que se juntaron distintos clanes Robert fue en 1926 en el Royal Albert Hall de Londres. Entonces allí llegaron pues muchísimos Robert provenientes de clanes de todo Gran Bretaña y realizaron la primera investidura Robert, que la celebraron al estilo de las investiduras de los caballeros de la Edad Media. Cuando hablemos después de la progresión un poco y del marco simbólico, veremos sobre todo en la formación, en la progresión, cómo la terminología de los antiguos caballeros, de la antigua caballería andante medieval, está muy relacionada con el roverismo. De hecho, vamos a ver que la primera etapa es el denominado escudero, en fin, está muy relacionada con el ambiente caballeresco, con la terminología caballeresca. Bien, en ese primer AMUT, en esa primera asamblea de Robert, pues se discutieron un montón de puntos relacionados con cómo debían ser los clanes Robert, la idea de que los Robert deben guiarse a sí mismos, pero sin embargo que necesitan el apoyo de una figura más adulta que ellos, que sea un poco el que los oriente, el que los guíe. Y realmente fue en 1926 cuando se estableció un poco la figura del Scouter de clan, que ya en aquel momento se definió que más como un dirigente al uso de un jefe de secciones, de un coordinador de sección Scout o de una Kela, pues era más bien un apoyo, más que un dirigente en el sentido estricto de la palabra. Y realmente esa concepción del monitor de Robert pues ha mantenido prácticamente sin modificación hasta el día de hoy. La primera vez que se reunieron Robert de todo el mundo fue en la Robert Mundial de 1931 en Candleston. Pero bueno, ya sabéis que Candleston es un sitio muy relacionado, lo que hemos relacionado con el escultismo. Se celebró en el Chalet Scout Internacional, que precisamente pues Baden-Powell había inaugurado en 1923. Ya en un periodo tan incipiente, pues ya se reunieron Robert, de hasta 22 países diferentes. Bien, el marco simbólico del que establecemos el roverismo, pues lo establecemos precisamente ahí ya en esa parte final un poco de la adolescencia, ¿no? Cuando en muchas ocasiones los jóvenes abandonan a sus familias, porque también en muchas ocasiones han de abandonar su hogar para estudiar, para comenzar a trabajar en un punto diferente. Es decir, una etapa de descubrimiento, de comenzar una aventura en solitario. El muchacho en esta edad pues tiene una necesidad de ampliar conocimientos, de ampliar horizontes y de conocimiento de la sociedad. De eso ya se dio cuenta Baden-Powell y lo percibió en el momento de la creación de esta sección. El propio Baden-Powell pues definió al roverismo, os leo textualmente. Baden-Powell comentaba en Roverismo hacia el éxito que por roverismo no quiero decir vagabundear sin finalidad. Lo que quiero decir es encontrar su camino por senderos con objetivos definidos y teniendo una idea de las dificultades y peligros que va a encontrar en él. Las ideas clave del rover
es que el rover es un caminante, es decir, una persona que está en constante movimiento. Movimiento no solamente físico, sino está hablando de movimiento mental, de movimiento de evolución, descubriendo, conociendo, aprendiendo nuevas cosas. Viaja tanto físicamente como viaja desde un punto de vista intelectual, ¿no? Va progresando, va madurando, va avanzando en su vida para, digamos, encontrar su posición o su lugar dentro de la sociedad, su lugar dentro del mundo. Al mismo tiempo, mientras va avanzando en ese camino, va adquiriendo madurez. Esa madurez le va llevando hacia el compromiso y hacia asumir, comprometerse en opciones religiosas, en opciones políticas, en opciones profesionales, en opciones afectivas, de todo tipo. Es una etapa de adquisición de compromisos que vienen dados con su madurez. El lema del rover es servir, precisamente porque el rover, una de las funciones de las etapas de progresión finales del rover es precisamente la de prestar un servicio a su grupo, a su sociedad, a su país, en fin. Bien, uno de los elementos fundamentales de un rover es la horquilla. Todos los que sois rover o los que habéis visto alguna vez un rover ya sabéis que es el típico cayado que lleva siempre. Un cayado muy típico con un tronco principal que acaba en una bifurcación. Esta bifurcación lo que recuerda al rover es que siempre cuando en la vida pues puedes tomar buenas y puedes tomar malas acciones, ¿no? Y entonces pues tienes que tomar decisiones y siempre has de tratar de tomar esas decisiones desde el punto de vista de la opción que sea más correcta. Obviamente lo que se pretende es que el rover siempre escoja el tronco más grueso, ¿no? De los dos que forman parte de esa horquilla, que obviamente es el camino del bien, el camino el tronco más fuerte, el tronco más próspero, el que tiene más vigor, el que tiene más resistencia, y que obviamente pues el rover debe de escoger. Bien, el rover tiene una serie también de tradiciones y de particularidades como otras secciones. Por ejemplo, habíamos visto que el color característico de la manada era siempre el amarillo, que los castores era el naranja. Pues en el caso de los rovers, el color definitorio del roverismo es el color rojo. No sé si muchos conocéis la canción que tenéis ahora mismo puesta en la pantalla. Es la canción del clan. La canción del clan que se llama la Laguna Azul. Aquellos que no la hayáis escuchado, pues vamos a escucharla. En una montaña perdida en el cielo se Espero encuentra una que la podamos laguna escuchar. azul que solo conocen aquellos No la podemos que escuchar. tienen la Sí, se oye perfectamente. Ah, vale. Nos avisa cuando acabe, porque yo no. Estoy escuchando. La sed de aventuras que nunca se apaga, la roca que hay que escalar, el río tranquilo que ríe y que llora, yo nunca lo podré olvidar. La 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 riero la riero la riero la 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 riero la riero la 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 riero la riero la riero. ¿Acabó, Carlos? Ahora no se escucha. ¿Perdón? Carla, ahora no se escucha, no se ha escuchado. Vamos, yo no he escuchado. ¿No se ha escuchado la canción? Sí. Yo sí la he escuchado. La he escuchado bien. Vale. Bien. Habéis visto que es la canción, la versión que os he ofrecido, son las dos estrofas principales de la canción del clan, ¿no? Todos los clanes posteriormente suelen añadir estrofas que van relacionadas con actividades que ha realizado el clan y que esas actividades van añadiendo sucesivamente estrofas de tal manera que la canción del clan es específica luego posteriormente para cada clan. Cada clan establece, pues, digamos, estrofas posteriores que les recuerdan, pues, proyectos, aventuras que haya vivido el clan. Bien, como decía anteriormente, esta etapa es la etapa del compromiso, ¿no? Es la etapa del compromiso, es la etapa en la cual el muchacho tiene que tomar decisiones. Las decisiones, obviamente, implican elegir entre diversas opciones que tiene el muchacho a su alrededor. ¿Qué voy a estudiar? ¿Qué pareja elijo? ¿Qué opción política? ¿Qué idea? Es decir, está constantemente en proceso de elección. Pero elegir al mismo tiempo, como ya sabéis, es renunciar. ¿Por qué? Porque cuando estoy eligiendo una opción, estoy rechazando otras opciones diferentes. Y esta renuncia nos va a hacer fuertes, nos va a
ser fuertes porque nos va a permitir afianzarnos en aquellas ideas, o deberían poder afianzar en aquellas ideas, en aquellas propuestas que hemos elegido, ¿no? Bien, Baden-Powell, como veremos posteriormente, llamó a escollos, pues en el roverismo decía el éxito, a todos aquellos obstáculos que nos vamos a encontrar, que el rover se va a encontrar a lo largo de su vida y que le puede afectar a la hora precisamente de esa toma de decisiones. Bien, el monitor rover pues tiene una serie de características que lo diferencian fundamentalmente de otros monitores que hemos visto hasta ahora. Lo primero es que el monitor rover es un compañero de viaje, pero no va a marcar el camino. Realmente, como se decía anteriormente, es un apoyo más que un jefe, digamos, entre comillas, más que un dirigente al uso. Debe tener una excelente preparación psicológica y, por supuesto, una excelente preparación scout. Nunca ha de ser un colega. Por eso es importante que el monitor de la sección rover sea una persona mayor, sea una persona adulta. No es recomendable que un monitor de rover tenga menos de 25 años. Tiene que tener siempre una madurez personal y una edad netamente diferenciada de lo que es los muchachos en la edad de rover. Precisamente eso va a evitar, como digo aquí, evitar familiaridades, evitar equívocos, ¿no? Es un ejemplo de madurez. Es decir, va a ser alguien a quien imitar. Aquí a la derecha pues pongo un pequeño esquema de lo que serían un poco todas las funciones que un monitor rover ha de realizar en su mecanismo de orientación de lo que sería el clan rover. Bien, el clan rover, pues como ya venimos definiendo, lo denominamos clan pues precisamente a esta unidad del grupo Scout que va a estar integrada por estos jóvenes de aproximadamente entre 17 y 21 años. Pues el clan es el espacio en común donde se van a encontrar y donde los van a acompañar esos monitores, esos adultos que los van a acompañar y los van a asesorar durante todo su camino. Es el lugar donde el rover se va a encontrar con las personas de su misma edad y donde va a compartir esas experiencias con ellos y con los adultos que los van a asesorar. El clan, como digo, pues tiene una idea común de funcionamiento que viene reflejada en lo que se denomina la carta de clan, siendo la carta de clan pues el documento en el que se van a plasmar los principios a los que se comprometen todos los miembros de ese clan, de esa comunidad, y en el que se va a definir un poco el estilo de vida del mismo. El equipo rover sería un pequeño grupo dentro del clan. Recordar, estamos, aunque el rover tiene como lema su propia canoa, es decir, el rover es una persona que guía en parte sus propios actos, no deja de formar parte del movimiento Scout y por lo tanto ya sabéis lo que es el escultismo, ¿no? Vida en pequeños grupos, ¿no? Pues bien, el clan rover también tiene sus pequeños grupos, aunque no son pequeños grupos definidos como eran las seisenas, como pueden ser las patrullas tanto en la sección Scout o como pueden ser en los pioneros, sino los equipos son agrupaciones de rover variables. De hecho, solamente se producen asociaciones en equipos cuando se va a realizar un proyecto determinado. Cuando ese proyecto finaliza, digamos, ese equipo también se disuelve y para el próximo proyecto, pues puede ser un equipo que esté constituido por rovers diferentes, por miembros del clan diferentes en cada uno de estos proyectos. Pero también hay una vida en pequeños grupos, denominados, como digo, equipos. De tal manera que cada proyecto que tenga el clan, pues va a estar coordinado por un equipo o actividades también fuera de proyectos, que son las que se pueden denominar extraproyectos. En el margen de la derecha tengo un poco lo que sería la secuencia de actividades, como veremos después, para el desarrollo de un proyecto dentro de un equipo, no dentro del clan. Una acción concertada y una reflexión colectiva, una comprensión compartida y una planificación conjunta. Se tiene que ir siempre desde lo más abstracto a lo más concreto y hay actividades que van a ser más de pensamiento y más reflexivas y actividades dentro de ese proyecto que van a ser más de acción. Bien, la fogata rover ya la definió pues Baden-Powell y es el punto de encuentro de los miembros del clan. Obviamente la fogata rover pues tiene su aplicación máxima dentro de un campamento, ¿no? Donde realmente podemos hacer o
si no una fogata, podemos hacer al menos un camping gun rover poniendo el camping gun en medio, ¿no? Ahora que no se puede hacer fuegos en los campamentos, ¿no? Ahí es donde el clan pues debate aquellos temas que sean de su interés, temas de conocimiento, donde discuten sobre sobre los escollos que vienen definidos en el roverismo hacia el éxito, o sencillamente sobre cualquier tema que quieran compartir. La fogata rover es un lugar donde hay un clima de respeto, de atención, donde todos hablan y donde todos escuchan y de todos se enriquecen de la opinión que manifiestan los demás. Es un momento pues muy importante y muy relevante, ¿no? Dentro de lo que es las actividades de un clan rover. Es algo parecido, pero con diferente edad, a lo que os comentaba del Consejo de Roca en la manada, ¿no? Donde se reunía, digamos, toda la asamblea. Bien, pero formamos parte de un movimiento, bueno, el movimiento Scout, ¿no? Y ya sabéis que tenemos un método, el método Scout. El roverismo, el clan rover, también tiene uno de esos elementos fundamentales dentro de lo que es el método Scout, como es la progresión. Como decía antes Julio, es necesario siempre una progresión. Si la progresión dentro de otras secciones es también tremendamente variable en función de la asociación, pues dentro del roverismo las denominaciones y las etapas pues son todavía muchísimo más variables. En general, las mismas 3 etapas que hemos venido definiendo para otras secciones pues también serían aplicables a la progresión de un rover, ¿no? Vamos a tener siempre una etapa de integración, una etapa de participación y una etapa de animación. La denominación de las personas que participan, de los rovers que participan de cada una de estas etapas, pues también es muy variable en función de la asociación. Se les puede llamar rover aspirante o escudero rover en la etapa de integración. Escudero hace referencia precisamente digamos, a la etapa que un caballero tenía antes de ser nombrado caballero en la época medieval, era el escudero. En la etapa de participación se les denomina también en distintos sitios rover en formación o rover scout, y ya en la etapa de animación, pues rover en acción, o seguramente lo que habréis oído más a menudo, que son rover en servicio, ¿no? No confundamos nunca rover en servicio con esclavizar a los rovers, ¿de acuerdo? Porque son conceptos diferentes. Una cosa es prestar un servicio y otra cosa utilizar a los rovers para cualquier cosa que haga falta dentro de la estructura de un grupo. No olvidemos que como ha dicho Carlos, la educación en el escultismo concluye a los 21 años y por lo tanto el muchacho se está formando. Los que todavía estáis en etapa rover os estáis formando y vais a estar pasando por estas distintas etapas. Bien, como os decía antes, el proyecto va a ser el elemento esencial de la vida de un clan rover, concretamente de los equipos que constituyen ese clan rover. Las fases de un proyecto pues son siempre la fase de idear dicho proyecto, de elegir qué proyecto vamos a hacer, de todos aquellos que hemos pensado, de planificar, organizar dicho proyecto, de ejecutar dicho proyecto, por supuesto evaluarlo. Ya sabéis que siempre en cualquier actividad tenemos que tener una evaluación y por supuesto siempre que después de la evaluación del proyecto tenemos que celebrar la finalización del proyecto, sobre todo si hemos cumplido los objetivos que nos habíamos marcado. Proyectos, pues fundamentalmente los podemos realizar dentro de un clan rover de 2 tipos. Uno, que van a ser de conocimiento individual o colectivo, es decir, el clan, un equipo dentro de un clan decide profundizar en algún campo de conocimiento que le interese, y entonces organiza un proyecto basado en la adquisición de un conocimiento, de alguna destreza, de alguna habilidad, y un segundo tipo de proyectos que son quizás los que conocéis más, que son los proyectos de servicio, ¿no? Estos proyectos de servicio que a su vez pueden ser también individuales o colectivos, es decir, en distintos ámbitos también de la sociedad o servicio únicamente a una persona con carácter individual. Bien, en cuanto, como decía antes también en la apartado que comentaba Julio, las referencias y fuentes para aplicar en este método pues se centran fundamentalmente en una, que es el libro que escribió Baden-Powell y que desde el punto de vista sigue teniendo pues plena vigencia, como es Roverismo hacia el éxito. Como os indico aquí, pues fue escrito por el propio Baden-Powell, pues lo cual no es nada irrelevante. Es decir, tenemos que tener claro, en Roverismo hacia el éxito, tenemos claro lo que Baden-Powell quería para los rovers. Por lo tanto, si nosotros estamos dentro de un movimiento
dentro de una asociación que fundó un señor y sabemos lo que escribió ese señor, pues directamente vamos a leerlo y vamos a aplicarlo, ¿no? Como en otros de sus libros, pero sobre todo en Roberismo hacia el éxito, pues Baden-Powell emplea muchísimas metáforas, ¿no? Quizá la más conocida es la de rema tu propia canoa, que se ha constituido en el lema de los rovers, ¿no? Y también emplea la metáfora de los escollos, ¿no? De los escollos. Los escollos pues van a ser las tentaciones de no cumplir los objetivos que se plantea el rover. Obviamente el objetivo máximo va a ser siempre la felicidad. Estos escollos son los que se va encontrando el rover mientras va remando su canoa por el río, y esta es otra metáfora, por el río de la vida. Todos estos escollos que se va encontrando el rover pues son todos superables si los afronta pues con decisión, con coraje y con optimismo. Bien, ¿y cuáles son esos escollos que se planteaba Baden-Powell? Pues fundamentalmente los describió o los agrupó en 5 escollos diferentes. No os asustéis demasiado por algunas de las denominaciones, es decir, tenemos que tener en cuenta que este libro fue escrito aproximadamente en el año 1920, entonces se han adaptado, pues obviamente tiene que haber adaptaciones de lenguaje y de concepto a la sociedad actual, ¿no? Él hablaba del primer escollo, el de las apuestas, ¿no? Entonces, Baden-Powell hacía referencia con este escollo al peligro de buscar el dinero fácil, de apostar en deporte, en los casinos. Ya sabéis que Baden-Powell pues era británico y los británicos han tenido siempre una tradición histórica de las apuestas deportivas, que sigue existiendo ahora mismo, ¿no? Entonces, en el roverismo, dentro de un Club Rover actualmente, pues cuando se habla de este escollo, pues se puede hablar de problemas que sí son actuales, como es el de la ludopatía, pues lo que estaba comentando, las apuestas de tipo deportiva, y por el contrario, darle la vuelta a esto relacionado con el deporte, pues hablando de los beneficios precisamente que tiene la práctica de un deporte, ¿no? Poniendo en consideración o poniendo en un lado el dinero ganado fácil con el dinero que te cuesta ganar mediante un trabajo, ¿no? Otro de los escollos de los que nos hablaba era el del vino. Por el vino sencillamente lo que hacía referencia era pues a los peligros de dejarse llevar por los vicios y por los excesos en general, ¿no? Entonces aquí pues dentro del rover, el monitor rover pues tiene que poner en valor la importancia de que el rover ha de dominarse uno mismo, tener fuerza de voluntad y un criterio claro ante las cosas para evitar precisamente pues caer en estas tentaciones. Este es otro de los escollos que planteaba Baden-Powell. Mujeres, y ahí donde digo el tema un poco polémico, tener en cuenta una cuestión, el roverismo se fundó únicamente con varones en aquel momento, el movimiento Scout estaba orientado, las mujeres pues se organizaban dentro de lo que eran las guías. Pero sin embargo, este escollo en la actualidad, pues el monitor rover lo puede orientar precisamente hacia la importancia de valorar a la pareja en general, a poner en consideración que lo importante en una relación de pareja debe estar basado siempre en el respeto hacia el otro. Y bueno, en general, pues a hablar de relaciones de pareja, responsabilidad ante el sexo, violencia de género, la importancia de la familia como núcleo social, responsabilidad cuando eres padre, etcétera. Bien, un cuarto escollo, pues él lo denominó charlatanes y presuntuosos. Entonces, mediante este escollo, pues Baden-Powell lo que trataba de dejar claro es que no hay que vender humo ni dejarse llevar por aquellos que venden humo, sino tener las ideas claras, tus objetivos claros en la vida y tener seguridad en ti mismo, precisamente para evitar pues caer en ante estos charlatanes que te venden, digamos, duros a 4 pesetas. El último de los escollos pues era el de la irreligión, es decir, frente a la importancia de la espiritualidad para la vida del rover, ¿no? El desarrollo espiritual. ¿Estos escollos son antiguos? Vale, sí, Baden-Powell los definió en los años 20, pero sin embargo, estos escollos pues también pueden tener su equivalencia en el año 2021. Frente a en la actualidad, las apuestas, pues distracciones de todo tipo que nos apartan de nuestros objetivos.
Donde pone vino, pues bueno, podemos poner alcohol en general. Ya sabéis que los jóvenes, pues precisamente el tema del botellón, el tema de alcoholismo y de ingesta de alcohol en edades cada vez más tempranas, pues es un tema de candente actualidad. Donde por ahí Baden Powell mujeres, pues vamos a hablar del placer, del placer egoísta. Cuando hablamos de charlatanes, pues podemos hacer lo equivalente a los influencers, que realmente son unos señores que no hacen nada por la vida, lo único que nos venden es algo que realmente no tiene ninguna importancia, ¿no? Y frente a lo que él denominaba irreligión, pues nosotros podemos hablar en la actualidad de falta de fe. Y bien, de tal manera, ¿cuál es el objetivo del clan Rover? ¿Cuál es el objetivo que debe perseguir el Rover al finalizar esta etapa? Pues ser una persona madura, por lo tanto una persona realista, una persona estable psicológicamente, una persona creativa, una persona trascendente y una persona comprometida. La etapa Rover es una etapa muy bonita, que realmente sería muy importante que todos los Rover pudieran completar hasta la finalización, y completar esa finalización sí realmente ya comenzar a prestar un servicio dentro de su grupo Scout. Luego ya la vida y la realidad pues va por otros lados, pero realmente la etapa Rover es una vida, es una aplicación diferente del método Scout, pero también, como os he dicho, no deja de ser método Scout. Pues nada, muchas gracias. Si queréis preguntar algo, por supuesto, preguntarlo. Y si no, Carlos tiene la palabra para cerrar la reunión. No se te oye, Carlos. No se te escucha. Podéis preguntar todos menos los rutas. Exactamente. Están en edad educativa todavía. Exactamente. ¿Alguna duda? ¿Algo que os haya llamado la atención de esta etapa tan curiosa y tan peculiar que es la salida natural del escultismo hacia la vida? Nosotros no formamos buenos rutas, formamos buenos ciudadanos. Nosotros no formamos a scouts, formamos a futuros ciudadanos. Exactamente. Somos como una fábrica de buenas personas. Recordar que Baden Powell decía siempre que el escultismo era una escuela de ciudadanía por medio de actividades al tiempo libre, actividades al aire libre, ¿no? Entonces, en realidad, como ha dicho Carlos, formamos ciudadanos. El objetivo no es nunca la sección, el objetivo es siempre la formación de ciudadanos. Pregunta, Juanan, no pongas esa cara. ¿En qué estás pensando? Pues la verdad es que no estoy pensando en nada. Nada, ¿te ha inspirado alguna idea esta charla de hoy sobre ramas mayores? Inspirar tampoco tanto. Tampoco, ¿no? Pero, o sea, nada. no, Mejor nos tiramos a un pozo. no, no sé. Susana, ¿tenéis rovers en vuestro grupo Scout? Lo que no sé si tendréis rover, pero sonido. ¿Quién está hablando? No tenemos rover, tenemos espíritus. Tenemos Forrestías, el espíritu de Forrestías. ¿Hay algún grupo Scout que tenga ahora rutas? El grupo Amanecer, Juanjo. Nosotros. Sí, nosotros sí que tenemos, ahora mismo creo que hay un clan en funcionamiento, no estoy seguro, porque parece hay... que Plasencia tiene rutas en el grupo Amanecer, que es de los pocos grupos en Extremadura que Sí, trabaja... en el grupo Amanecer sí. Muy bien. Y Elisa, ¿vosotros Sí, tenéis rutas? hasta hace tiempo... Sí, perdona, Juanjo. Hasta hace tiempo sigue, No, continúa. Que fui ruta y no, ahora estoy en el CRAL, ahora soy Darcy de la manada. Y nada, nosotros funcionamos la verdad que bastante bien como ruta. También está aquí Julia, que también fue compañera en el clan, y funcionábamos bastante bien como clan nosotros. Muy bien, pues mira, qué buena suerte, ¿no? Decir que habéis pasado por el clan, con lo que habéis terminado casi vuestra etapa. Muy bien. Decía Elisa que vuestro grupo también tenía rama ruta. Sí, pero bueno, no hemos llegado a hacer en sí el grupo, sino que ya hemos pasado a ser monitores, vamos, que no tenemos el grupo en sí, o sea, nosotros lo último que hemos sido ha sido pionero, que luego ya de ahí hemos pasado, pues,
Es que como paramos el grupo, pues tampoco Teresa, hay nada. Teresa, ¿a cuánto está el pan en Mérida esta tarde? ¿Tenéis ruta o no tenéis ruta, Elisa? Que no, que no. No, No no, no. tenemos ruta. Muy bien. Desgraciadamente han tenido que dar este paso, Este pero bueno, paso de formación, ¿no? eso. Bueno, pensad que es una desgracia, ¿eh? Pensad que es muy bonito lo que os vais a llevar, pero lo ideal en todos los grupos, y lo digo también desde el punto de vista federativo, es que las personas terminen sus etapas. Eso es lo ideal. A lo mejor hay que cargarse de más trabajo durante un año o dos, Ya. pero hay que hacer que todo el mundo progrese. Imaginaos que estudiáis una carrera de ingeniería, pero como no hay profesores en la escuela de ingeniería, tenéis que poneros a dar clase. Hombre, pero yo quiero ser ingeniero, joder. Déjame terminar la carrera. ¿Me explico? Totalmente. Bueno, pues poquito a poco en Extremadura lo conseguiremos. José, Julio, muchísimas gracias, pero ahora me vais a tener que aguantar el tostón porque mañana va a ser un día de presentaciones, un día de fiesta, un día en el que espero que traigáis Fiesta, vuestras mejores galas y vuestro uniforme Scout, y no digo nada, estamos ante Scout y esto es una actividad de Scout oficial. Así que mañana espero que para la clausura del curso estemos uniformados con respecto a las normas de cada grupo, si podéis. Pues bien, decía que me teníais que escuchar un minutito porque voy a facilitaros ahora a todos un documento fundamental en los próximos meses, ¿de acuerdo? Tanto es así que voy a compartirlo con vosotros ahora, tal y como estamos en el Zoom. Tenéis un PDF, luego lo mandaré, por supuesto, formalmente desde el correo electrónico, pero quiero ahora, con permiso de nuestros profesores de hoy, compartir algo que quizá mañana no podamos ver con todo su interés. Si tenéis 2 minutos, os quito 2 minutos más. Mañana termina vuestra fase teórica. Juanan, ¿qué pasa contigo? ¿Qué haces? Que veo que estás ahí. ¿Tienes problemas de conexión? No, no. Es Ah. que. Bien. Decía que mañana termináis vuestra fase teórica. Cuando digo esto, quiere decir que oficialmente, con todo lo que se os ha formado, con todos los vídeos que están volcados en la página, con toda vuestra formación complementaria, ya estaréis en condiciones de saber los rudimentos para ser monitor. Pero no existe la fase teórica sin que haya una fase práctica. Por eso, a partir de ahora, mejor dicho, a partir de mañana, comienza vuestra fase práctica. Una fase práctica, que esto va para todos, que va a durar 2 años como máximo. Es decir, que si en 2 años no habéis terminado las prácticas como monitor, decaen vuestros derechos a obtener el título oficial. ¿Me explico? Simplemente para que nos vayamos organizando. Gracias a que todos los que estamos aquí somos scouts, nuestras prácticas es altísimamente probable que las realicemos en nuestro grupo scout. Es decir, creo que no hay vuelta de hoja, salvo que alguien le expulsen del grupo, no digo nada, que todo puede pasar, pues nos tendría que llamar para decir, oye, es que no me dejan hacer prácticas. Bueno, pues ya buscaríamos una alternativa, pero en lógica, la práctica la podéis hacer y la debéis hacer en vuestro grupo scout. ¿A qué legislación nos remitimos? Al decreto 206-2000 que está en internet. Es decir, que esto no tiene pérdida, por si alguien tiene alguna duda, decir, oye, es que me has engañado y me has dicho que esto no era así, luego lo he leído. Esto es absolutamente transparente, sin trampa ni cartón. La edad mínima para realizar las prácticas es de 18 años cumplidos cuando empecéis a hacer las prácticas. De modo que, como hay aquí personas que tienen 17, hasta que no llegue el día de su cumpleaños, no se les va a empezar a computar su práctica como monitor. Y como decía antes, tienen que estar terminadas antes del 5 de marzo de 2023. Tenéis 2 años por delante. Y ya la escuela no tiene nada que ver con esto. Ya sois vosotros los que tenéis que realizar las prácticas, como decía antes, en vuestro grupo Scout. ¿Cómo hacer las prácticas? Pues de forma intensiva, es decir, un campamento, un albergue, una colonia juvenil, un campamento de verano de un grupo, en donde esta práctica, este campamento debería tener un mínimo de 10 días para que se os computen las prácticas. O extensiva, es decir, si no podéis ir de campamento, durante estos 2 años podéis hacer prácticas continuadas, al menos durante 3 meses,
y 100 horas. Por ejemplo, las reuniones semanales con vuestro grupo Scout, que reunión a reunión con los niños y las niñas podáis computar esas 100 horas de prácticas, ¿de acuerdo? Entonces, repito, 75 horas, campamento de verano, 10 días o 100 horas práctica continuada en vuestro grupo Scout. Todas las prácticas deberán ser tuteladas por un director de tiempo libre. No me vale decir, oye, Juancho, tú que eres director, fírmame las prácticas. Sí, sí, yo te firmo las prácticas cuando quieras. Yo te ayudo y te acompaño. Sí, pero ojo, ¿qué pasa si el director no tiene el título o no lo encuentra? Esas prácticas no sirven. El director de la práctica tiene que tener localizado su título oficial, porque se lo vamos a pedir. ¿Qué pasa si estáis todos en el mismo grupo? Que un director no puede tutelar más de 2 alumnos por prácticas y de 4 alumnos por actividad. Es decir, un director de campamento solamente puede firmar la práctica a 4 personas en ese campamento. Tendría que haber otro director de campamento que firmara a otras personas. Yo creo que eso está bastante claro y si no lo leéis, pero yo según lo voy explicando me queda bastante claro. ¿Qué pasa? Que tras la práctica hay que hacer una memoria con los objetivos, con las fotos, pues ver que habéis estado trabajando, ¿de acuerdo? Y este punto es el más importante, el punto 7. Antes de realizar las prácticas hay que comunicarlo a la escuela. No podéis empezar mañana mismo las prácticas sin que la escuela sepa dónde las estáis haciendo y quién es vuestro tutor. Es decir, pongo un ejemplo, Ana de Cáceres. Tú mañana mismo tienes reunión con tu grupo Scout y ya vas a empezar las prácticas de forma extensiva. No sirve. Tienes que mandar un correo antes diciendo Ana de Cáceres anuncia o informa a la escuela Carrick que va a comenzar sus prácticas en el grupo Scout San José todos los sábados de 4:30 a 7 de la tarde y mi tutor va a ser Jesús Sánchez Adalid con ese teléfono y este email. En ese momento, Ana recibe un correo electrónico de la escuela autorizando la práctica y mandando a Ana un modelo de memoria, es decir, una chuleta, un borrador, para que a lo largo de las prácticas Ana vaya cumplimentándolo, ampliándolo, completándolo, etc. ¿De acuerdo? Es decir, pero en mi grupo solo está... En mi grupo Perdón, dejadme terminar. ¿De acuerdo? Sin esta autorización de la escuela, no os vale la práctica que empecéis. Primero tenéis que comunicar la fecha de las prácticas y quién va a ser vuestro director. Y atención, cuando hayáis acabado las prácticas, mandáis la memoria y el certificado del director, nos lo mandáis a la escuela e inmediatamente mandamos todos los papeles. Recordad que os hemos pedido título de bachillerato similar, acordaos. Una fotografía, ¿te acuerdas, Raquel? Hemos pedido el DNI, hemos pedido también información complementaria. Todo ese expediente, más la memoria, más vuestra evolución como alumnos, más el informe de la escuela, más el título de la fase teórica, más las prácticas firmadas, más vuestra memoria como monitores, todo eso se manda a la Junta de Extremadura. La Junta de Extremadura tramita vuestro título de monitor y a las pocas semanas tenéis ya vuestro título oficial de monitor de tiempo libre. No confundir el título oficial con el nivel básico Scout, que también se concederá aparte, y se os entregará el pasador cabeza de turco cuando hayáis firmado, aparte del título de monitor, un año de compromiso con vuestro grupo Scout. Pero esto solamente es a título de insignia de madera, ¿vale? El título lo tenéis ganado. Oye, que me voy del grupo, da igual. Tú el título te has apuntado, has pagado y no tiene nada que ver con tu compromiso Scout. Pero dentro del mundo Scout, si quieres optar a la insignia de madera y pasar a un nivel siguiente, sí debes firmar un compromiso de un año como monitor en tu grupo Scout. Y ahora ya sí, las preguntas que tengáis, por favor. Que nosotros en nuestro grupo como tutor solo tenemos a don Jesús y si se pueden 4 personas por tutor, nosotros somos más de 4. ¿Cómo 4 personas por tutor y por actividad. Es decir, que puede haber monitores en tu grupo que pueden hacer las prácticas en un campamento intensivo, pero también pueden hacer las prácticas de forma extensiva durante las reuniones semanales. Eso lo hemos tenido en cuenta cuando hemos ofertado las prácticas al grupo San José.
Vale, perfecto. Julia. Sí, yo tengo una duda. Si, por ejemplo, eliges hacer la modalidad extensiva, que sería, si en mitad de ese periodo te cae una acampada o un campamento tal, ¿no valdría esas horas La modalidad, un campamento, una acampada, también puede formar parte de la modalidad extensiva. Claro, o sea, si esas horas caen en ese periodo y Sí. tú tienes que avisar de tal mes, o sea, el día y el mes al otro. No, tienes que avisar del periodo de realización de las prácticas. Las prácticas Vale. las voy a hacer de enero de 2022 a junio de 2022 en el grupo Scout Amanecer. Vale, vale, vale. Vale, gracias. ¿Más preguntas? ¿Está claro? Creo que Susana está intentando preguntar. Susana, manifiéstate. No se escucha bien. Nada, no te escuchamos con mucho problema de red. Si puedes poner tu pregunta por el chat, mejor, porque no te oímos nada. Mientras, más preguntas, los riojanos que estáis por ahí, los cántabros. Los cántabros no hay, ¿no? Andrés, cuéntanos. No te oímos, yo por lo menos no te oigo. ¿Alguna cuestión más? Raquel, ¿ha quedado claro? Ya te preguntaré cosas. Vale, pero sigan sí. surgiendo. María. Sí. Susana dice que al tener ya el título de monitor por la Junta de Extremadura, ¿este ya me lo darán o no? A ver, tú ya estás titulada por la Junta, de modo que la escuela te va a firmar un diploma de la fase teórica, evidentemente. Cuando llegue todo tu expediente a la Junta le va a chirriar por decir, pero es que esta chica ya tiene su título. De modo que, por supuesto, nosotros mantenemos tu progresión insignia de madera y tendrás tu pasador Gilwell y tu título nivel básico insignia de madera cuando firmes tu compromiso de un año con el grupo Alecella. Salvo que por algún motivo no hayas recibido tu título de monitor anterior o tengas algún problema con la Junta de Extremadura, en cuyo caso volveríamos a tramitarte el título oficial. Pero si tienes el título oficial, pues es una redundancia que al final incluso hasta pueden poner mala cara en la administración. No sé si te he respondido, Susana. Hazme así con la cabeza. Sí, vale. Ha hecho otra pregunta, Carlos. La práctica de Susana solamente sería para el título oficial. Para tu nivel básico insignia de madera, que se basa en conocimientos reales sobre método de movimiento Scout, no sería necesario. No sé si Andrés ya puede hablar. A ver, ¿se me escucha ahora? Sí, adelante. No, que yo solo había levantado la mano por lo que dijo de que no hay cántabros, que sí, que estaba yo. Solo era eso. Andrés, que creí que no había cántabros, perdona. Sí. Creí que solo había riojano. Muy bien. ¿Más preguntas? ¿Ha quedado claro, María? Los que estáis, Eva, Héctor. Carlos, sí. Si se iniciaran las prácticas y por asuntos X se tuvieran que aplazar o parar, ¿se notifica y no hay problema? Se notifica y no hay problema. Vale. Siempre y cuando termines tu fase antes de los 2 años. Los 2 años, de acuerdo. Después de los 2 años, decaen vuestros derechos al título. Y es porque lo dice la norma. También yo creo que es sentido común, ¿no? Estar 2 años ahí para luego hacer unas prácticas no tiene mucho sentido. Es que cuanto antes lo hagáis, mejor, ¿eh? También lo digo. A partir de mañana mismo, hablad con vuestros coordinadores o con vuestros responsables y a ver cómo os hacen un buen plan para hacer unas 100 horas. Que será bueno también para el grupo, ¿eh? Tener monitores titulados cuanto antes. ¿Algo más? Teresa, tú como coordinadora. No, en principio está claro. Está claro. Vamos, surgirán cosas, pero bien. Vale. ¿Qué pasa? Que los miembros de la promoción 2020, esto se lo han pasado por el forro y nadie está solicitando las prácticas y el tiempo empieza a correr. Y hay algunos de los directores, porque los directores de tiempo libre en vez de tener 2 años tienen 1 año. Pues hay algunos de los directores que todavía no han informado de las prácticas. Cuando llegue el mes de noviembre de este año, que termina su
su periodo, pues se van a quedar sin título después de haber hecho el curso y haber pagado y todo. Y tendrán que volver a hacerlo. Así que yo os recomiendo que ya que tenéis agenda para todo, joder, pues ponerlo en la agenda. Hablar con fulanito para empezar las prácticas. Ya está, si es ponerlo en la agenda, así de fácil. Sí, es muy sencillo. Como ha dicho Carlos, si hacéis actividades semanales, se van a sumar las horas. Y bueno, y no digamos ya en un campamento, ¿no? Realmente es cuestión de organizarlo. Perdón, me ha surgido una duda. Con lo de los directores, bueno, has dicho 4 por actividad, o sea que el cómputo de directores también entra. Vale. ¿No? Sí, sí. Vale. También tendremos una reunión con el director, porque el director está asumiendo con su firma que esa persona tiene una madurez y tiene una responsabilidad. Entonces, seguramente en septiembre-octubre tendremos una reunión con todos los tutores de prácticas, porque el tutor de prácticas no se limita solamente a firmar. Si veis la memoria, pues es una tarea de acompañamiento también, ¿no? Y de ver cómo lo estáis haciendo sobre la realidad. No es un trámite, es casi la parte más importante. Dejaros solos y solas con niños, pues sinceramente requiere de mucha responsabilidad sin tener el título. Y eso lo va a tener que firmar vuestro director. ¿Vale? No es por ponerme en serio, pero creo que cuando hemos hablado de legislación sabéis ateneros a los problemas que pueden surgir, ¿no? De hecho, por ejemplo, no podéis quedaros en una actividad solos con niños en vuestro periodo de prácticas. Tiene que haber un monitor titulado siempre. Eva, ¿estás aquí o estás en otro planeta? Vale. ¿Más preguntas? Bueno, pues nada. Espero que a partir de hoy el escultismo os siga haciendo tan felices como nos hace a muchísimos scouts de todo el mundo. Mañana nos vemos para nuestra última sesión, que no anticipamos nada, pero esperamos que sea un éxito la presentación de los cuadernillos de progresión, que por cierto ya hemos recibido extraordinariamente por parte de las 4 patrullas. Así que gracias Julio, gracias José, gracias por vuestra paciencia estos 20 minutos adicionales y vamos a dar los gritos de patrulla. Nuestro maestro de ceremonias. Patrulla cigüeñas. Patrulla cigüeñas. Cor. Patrulla cuervos. Se despide la patrulla cuervo. Carcau. Patrulla jaguares. Rar. Patrulla lobos. Se despide Patrulla Lobos. Hasta mañana. Susana, no te vayas. Hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana. Hasta luego, adiós.